Ahora ha llegado el momento especial para nosotros engalanar esta reunión de grupo pequeño con una participación musical. Para eso nosotros queremos darle la bienvenida a nuestra querida Sara Wilmore, que muy gustosamente ha aceptado estar con nosotros aquí en el grupo pequeño. Así que Sara, siéntete muy bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te use en este momento. Buenas noches, ¿cómo están todos? La verdad es un placer estar con ustedes y nada, esperamos que sea para honra y gloria de Dios y deleite de sus corazones. Prefiero a mi Cristo que el vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a él. Será de mi alma fuerte para la vida. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús servir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Y antes que sea el rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
Muchas gracias, querida Sara, por esta participación musical, que realmente nos motiva a cada uno de nosotros a meditar en preferir a nuestro Cristo. Así que muchas gracias, querida Sara. Que Dios te bendiga mucho y que Dios te use en esta noche. Muchas gracias, Cris. Para mí es un honor ser parte de este grupo, ¿verdad? Y vamos a decir que Dios nos ha utilizado, no que nosotros hemos hecho nada, no creo que hayamos hecho esa gran cosa, pero Dios nos ha utilizado aún en nuestra forma humana. Antes de comenzar, me gustaría tener una oración, entonces, para tener el devocional de esta noche. Amante Padre Dios eterno, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque tú en todo momento tienes pendiente nuestras necesidades. Te ponemos en tus manos esta noche a cada una de las personas que están aquí y también a sus familiares, a cada petición, a cada necesidad. Que sea usted, Señor, que pueda saciar sus corazones y sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, el devocional de esta noche lo hemos tomado de versículo clave o de nuestro contexto bíblico, el libro de Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 39 en adelante. Y le quiero leer unos versículos para entonces luego entrar a contexto. Dice, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, temes tú a tu Dios. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El contexto es el siguiente. No sé si, creo que todos hemos escuchado la historia del ladrón en la cruz. Lucas es el escritor de los evangelios que da un poquito más de detalle de lo mismo. Si vamos a Mateo, a Marcos, a Juan, quizás no tengamos los detalles que da Lucas. Pero el contexto es un contexto sombrío para todos los seguidores de Jesús. ¿Por qué sombrío? Porque en el ministerio de Jesús, todo tiempo, la gente vio a Jesús como una esperanza. ¿Y por qué como una esperanza? Bueno, Jesús era aquella persona que podía sanar, que podía alimentar y que daba esperanza a los corazones, a tal sentido que aún tú sabías que si la muerte llegaba a tu casa, si Jesús estaba, podía llegar la vida porque no tenía límites para salvar, aún después de muerto. Y aquí está el contexto. Por el contexto de Lucas 23, no nos presenta a un Jesús haciendo milagros, no nos presenta a un Jesús llevando sanidad, no nos presenta a un Jesús llevando alimentos, no nos presenta un Jesús resucitando personas, sino que vemos a un Jesús colgado en un madero. Y aquí hay un contraste. ¿Cómo es posible que este Jesús sanador, este Jesús maravilloso que llenó a las personas de esperanza y que las personas que lo seguían decían, este es el Cristo a que nosotros esperábamos, aquel David que se nos prometió? Y todo el mundo estaba anhelando que volviera otra vez a gloria que tenía el pueblo, igual que cuando David era rey. Los judíos lamentablemente habían malinterpretado las profecías, porque las profecías decían que vendría el Cristo y que éste lo libertaría. El contexto histórico era que los judíos vivían bajo el yugo romano. El pueblo de Dios se había apartado y entonces Dios permitió que la desgracia llegara al pueblo. No solamente pasó una sola vez, si podemos leer desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que varias veces el pueblo de Dios se ha llevado cautivo y hecho esclavo. Estamos hablando en Génesis que fue a Egipto, luego vemos que va a Babilonia y aquí vemos que entonces el control de ellos lo tienen los romanos. Entonces esto fue llevado a través de la desobediencia. El pueblo cayó en este asunto de que se había apartado de Dios y a través de esto había llegado a la desgracia. Y entonces en este contexto nace un Jesús que le trae esperanza entonces a los judíos. Y cada uno que tenía un contacto con Dios, en su corazón nacía esa esperanza y decía, este es el Cristo. Lo hemos encontrado. Incluso uno de los apóstoles,
le dijo a otro, hemos encontrado al Cristo. Y lo decía con ese amor, con ese, vamos a decir, esperanza en su corazón, porque realmente era lo que ellos esperaban. Pero el contexto de Mateo, de Lucas 23, no es este Jesús que nos presentan. No está presentando un Jesucristo que está haciendo milagros, como le decía, no un Jesucristo que está multiplicando los panes, no un Jesucristo que está calmando la tormenta, sino que es un Jesucristo crucificado. Y el contexto no solamente de las personas que estaban ahí, de los apóstoles, sino del mismo Jesús. Jesús llegó a sentirse un momento hasta que el Padre lo había abandonado. Y todos sabemos aquella frase famosa que está en la Biblia que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Jesús sintió en un momento que la presencia del Padre se había ido de su lado. O sea que el momento que Jesús estaba pasando también era un momento difícil. Y quizás también en nuestra vida nosotros estemos pasando un momento difícil o hayamos pasado por un momento de dificultad, porque cada ser humano ha pasado por ese momento. Y si no es así, pues alabo a Dios y espero que no pase por ese momento. Pero es un momento de dificultad que nosotros como seres humanos estamos, vamos a decir, propensos a pasar. Entonces, dice el texto en el capítulo 23, versículo el 29 dice, bueno, el versículo 33 dice, cuando llevaron al lugar llamado el Calvario, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Aquí está representando, describiendo de que con Jesús se crucificó una terna, o sea, habían 3 personas crucificadas, un malhechor a la derecha, un malhechor a la izquierda y Jesús en el medio, en el centro. Y yo quiero ahora que nosotros pensemos un poquito. Habíamos dicho ya de que Jesús era la esperanza del pueblo. Los apóstoles, yo creo que la esperanza, más que cualquier otro tipo de persona, los apóstoles habían tenido a Jesús a su lado, habían caminado con Jesús y para ellos esa era su solución. Pero ahora vemos los apóstoles, a un Juan que estaba a los pies de la cruz junto a María, pero vemos a un Juan que está desconsolado, a un Pedro apartado porque había negado al maestro y en depresión totalmente. Pedro estaba en depresión, turbado. Y los apóstoles se habían alejado, dice la palabra que como ovejas sin pastor, todos corrieron. Y fue así porque podemos decir, bueno, Pedro negó a Jesús, pero todos corrieron. Solamente vemos que la Biblia hace referencia, no cita literalmente, pero hace referencia de que Juan seguía a Jesús en la oscuridad, seguía a Jesús, pero solamente hace referencia porque no dice literalmente que era Juan, deducimos que era Juan. Pero los apóstoles se fueron, pero ahora ellos habían confiado en que Jesús era la esperanza. Todas las personas que seguían a Jesús también pensaban que era la esperanza. Y lo lamentable del caso era que muchas de esa gente que Jesús los sanó, que alimentó, también cuando Jesús estuvo frente a Pilato, dijeron crucifíquenlo. No sé si me entienden, era difícil el contexto que Jesús estaba pasando. Porque ya ellos pensaron, este era el hombre que era nuestra esperanza. Y ahora nuestra esperanza ya en una cruz crucificada. Difícil. Imagínense que nosotros tengamos la esperanza, vamos a suponer, en un trabajo. Y que nosotros estemos ganando bien monetariamente. Y a través de que estamos ganando bien, cogemos un préstamo para comprar una casa. Y que nos voten del trabajo luego de coger ese préstamo, que no tengamos cómo pagar ese préstamo. Eso para que ustedes puedan llegar un poquito a contexto, pero eso no es ni se acerca a lo que estas personas sentían. Porque la esperanza literal de ellos era Jesús. Y Jesús estaba crucificado. Ahora vamos a llegar un poquito a lo que estaba pasando Jesús como Dios. O como hombre, porque no estaba en su calidad de Dios. Jesús había visto a las personas seguirlo a él. Jesús había visto, antes de llegar a lo que es la crucifixión, a cómo lo recibieron a él. Todo el mundo con alabanzas, contento porque llegaba a Jesús. Esto me refiero a cuando Jesús llegó montado en aquel pollino, ¿verdad? Que llegó montado a Jerusalén y se recibió como un rey. Y las personas pensaron, aquí, este es el momento, ahora que Jesús lo vamos a coronar al rey. Y vemos ahora a un Jesús crucificado que hasta está pensando que su padre lo ha abandonado. Y aquí yo quiero que pensemos,
que Jesús era totalmente hombre. O sea, nosotros solamente pensamos, o muchas veces pensamos en Jesús como aquel invencible que fue capaz de soportar la tentación aún del mismo Satanás. Pero Jesús era hombre, o sea, sufría, tenía hambre, padecía sed. En la cruz vemos cómo Jesús hace una petición de que tiene sed, de que le den agua, o sea, también tenía necesidades. Estaba sufriendo, había sido golpeado. Y este Jesús es el que está en la cruz. Aquel ladrón, indiscutiblemente habías escuchado de Jesús, porque era imposible tú haber estado, vamos a decir, en el continente, porque era algo maravilloso, y tú no haber escuchado de Jesús, porque se había extendido su fama por todos los lados. Y aquel ladrón había conocido de Jesús, había escuchado de una manera u otra hablar de Jesús. Pero posiblemente, y esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, él tenía la necesidad y sabía que Jesús era la solución, pero el percance que tenía, o vamos a decir, la debilidad que tenía por hurtar, lo había alejado de esa solución que era Jesús. Quizás repetidamente él había intentado tener un contacto con Jesús porque sabía que lo que Jesús decía era verdad. Y había tenido la palabra de Dios y lo que escuchaba de Jesús en su corazón, había llevado, había calado a su corazón, había llegado, pero no a tal punto de promover a un arrepentimiento. Posiblemente fue agarrado infraganti, robando, y fue apresado, igual que el otro también, que fue apresado. Pero aquí vemos una diferencia entre los dos ladrones, porque hay uno que se une a lo que está vociferando la multitud. ¿Por qué vocea la multitud? La multitud dice, si es verdad que tú eres el Cristo, baja de la cruz y entonces creeremos en ti. Si es verdad que tú eres el Cristo. O sea, no solamente dijeron crucifíquenlo, sino que aquellas personas a las que Jesús sanó, aquellas personas a las que Jesús había alimentado y aquellas personas que lo habían proclamado rey, ahora le están diciendo, baja de esa cruz si es verdad que tú eres el rey. Le voy a decir algo, aún los mismos apóstoles habían dudado, mis hermanos. Los apóstoles, los que caminaron con él, habían dudado y no sabían qué creer. Ellos estaban chasqueados. Habían caminado con Jesús en todo su ministerio. Ahora estaban, ¿qué hago? Estaban en el aire. No sabían qué creer. Porque aunque Jesús le dijo en reiteradas ocasiones, resucitaré el tercer día, ellos no habían pensado en eso. No se recordaban de eso. Entonces aquí es que yo veo una de las revelaciones más grandes de la Biblia. Porque Jesús en un momento dice, no he visto hombre que tenga tanta fe como este, cuando un centurión le dijo a Jesús que solamente con él decir la palabra el milagro sucedería, sin él ir al lugar. Pero yo creo que este ladrón tiene más fe que aquel centurión. Y le voy a decir por qué, vamos a leerlo. En el versículo 39 leemos, dice, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí yo quiero que nosotros nos representemos. Muchas veces cuando nosotros caemos en desgracia, tendemos a echar la culpa a los otros. Hasta echamos la culpa a Dios. ¿Por qué tú permites, Dios, que yo esté en este proceso? Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Y que esta noche no nos preguntemos por qué Dios permitió que yo estuviera pasando por esto. ¿Por qué Dios permitió que a mí me botaran del trabajo? ¿Por qué Dios permitió que yo quemara esta materia? ¿Por qué Dios permitió que yo tuviera esta ruptura amorosa? ¿Por qué Dios permitió que le pasara X cosa a mi familia o a mí, esta enfermedad, esta dolencia, esta partida? ¿Por qué Dios permite esto? Y la pregunta correcta que esta noche nos debemos hacer es ¿para qué? Reconociendo que este ladrón estaba insultando a Dios, a Jesús, y diciendo, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, entonces baja de la cruz y sálvanos a nosotros también. Entonces Jesús no le responde a él. Llame la atención, no responde a Jesús, sino que le responde el otro malhechor y dice, el versículo 40, respondiendo el otro, lo reprendió y diciendo, ni siquiera estando en esta misma condición, teme tú a Dios. Por esto le digo yo que este hombre tenía fe, que el Espíritu Santo lo usó. ¿A quién está diciendo? Dice, teme tú a este hombre o teme tú a quién. Este hombre está reconociendo que ese Jesús crucificado, a donde ya todo el mundo se había alejado, todo el mundo le daba la espalda porque ya no estaba haciendo milagros, ya no estaba sanando. Él dice, ni estando tú en la misma condición, teme tú a Dios. O sea, tú estás diciendo, ese que está crucificado es Dios.
tú no lo estás temiendo, aún estás tú crucificado. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y este es el segundo punto que yo quiero ver, que quiero que podamos aprender del segundo ladrón. Número uno, reconoció a ese Jesús crucificado. Cuando nadie lo reconocía, cuando todo el mundo había perdido la esperanza en Jesús, él vio esperanza y lo reconoció como Dios. Nadie lo hizo, ni los apóstoles, ni Pablo. Bueno, Pablo aún no había llegado, pero ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos reconoció que Jesús en ese momento era Dios, pero él lo hizo. Segundo lugar, en el versículo 41, él dice, nosotros somos culpables, dice, recibimos lo que merecemos. Realmente él sabía que él estaba ahí pagando por sus hechos. Él sabía que realmente era ladrón y que estaba ahí porque fue sentenciado a una sentencia que era justo. Y él lo dice, es justo lo que estamos haciendo. Estamos cayendo acá porque nosotros hemos robado. Y para decirle que para caer en la cruz era como la pena máxima que se le daba a una persona en ese momento. Solamente la cruz era reservada para los enemigos de la corona, llámese los enemigos de Roma, y aquellas personas que eran lo peor de lo peor. O sea, que este ladrón no era un simple ladrón, sino que era un ladrón de alta gama. Entonces, él reconoce realmente que él se merece esta pena. Y lo dice, nosotros somos culpables de esto. O sea, número uno, reconoció a Dios. Número dos, reconoció su pecado. Entonces, le dice en el versículo 42 algo maravilloso, que es lo que nosotros debemos decirle a Dios cada día. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo alabo a Dios porque este hombre pudo ver a través de un Jesús crucificado, un Jesús reinante y un Jesús que iba a volver y que iba a ir al cielo. Cuando todos vieron a un Jesús crucificado, aquel ladrón vio a un hombre que no solamente era hombre, sino que era Dios. Y le dijo no solamente eso, sino que reconoció que él era Dios, que iba a resucitar y que iba a venir en gloria. Y le dijo, acuérdate cuando tú vengas, porque para él venir en gloria debe de resucitar, debe ser Dios lo primero y debe de ir al cielo. Y él le dice, cuando tú vengas, acuérdate de mí. Solamente el que está calificado para perdonar los pecados es Cristo Jesús, el mismo Dios. Y él sabe que está hablando con Dios. Él no está hablando con más ni menos con el dueño de todo. Y ahí en ese momento de dificultad, en la parca de su vida, ese hombre tiene un encuentro con Dios. Por eso le digo que debemos de hacernos la pregunta, no por qué, sino para qué. El milagro que sucedió en la cruz fue mayor que aquel milagro que multiplicó Dios los peces. El milagro que sucedió en la cruz fue mayor que aquel milagro que Dios calmó la tempestad. El milagro que sucedió en la cruz fue mayor que aquel milagro que Dios resucitó a Lázaro. Porque Dios no solamente estaba dándole esperanza a una persona, sino salvación. A Lázaro lo resucitó para vida humana, y siguió padeciendo las necesidades y lo que padecemos aquí como seres humanos. Y nótese que Jesús no lo bajó de la cruz, pero sí le dio salvación. Así que la pregunta que tenemos que hacer nosotros esta noche es, ¿por qué Dios permite que yo esté aquí? No, sino ¿para qué yo he llegado a la cruz de la vida? ¿Por qué Dios ha permitido que yo esté en el fango que estoy pasando? ¿Por qué este trabajo en el que yo estoy no puedo progresar? ¿Por qué no puedo pasar esta materia? ¿Por qué tengo este conflicto con mi pareja? ¿Qué está pasando? ¿Para qué Dios quiere lograr en mi vida? Jesús, a través de estas palabras, fue como un vaso de agua para él. Fue como que el sol salió. Incluso Elena G. de White literalmente dice que cuando este ladrón moribundo reconoce a Jesús como Dios y le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino, el sol salió. Porque el día estaba oscuro, estaba oscurecido, pero el sol salió, dice Elena G. de White. Y Jesús responde de la siguiente manera, el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ese Jesús le habían negado agua, incluso le dieron vinagre con hiel ligado.
Pero lo que Jesús había recibido aquí era que para él ya tenía sentido haber ido a la cruz. Realmente se había sentido apartado de Jesús, de Dios. Pensaba que el Padre lo había abandonado. Pero cuando él ve que yendo a la cruz, la única forma de que Jesús iba a tener un contacto con este ladrón era en la cruz. No había otro lugar. Él no pudo quizás llegar a la multitud como Zaqueo. No pudo hacerlo como aquella mujer del flujo que llegó arrastrándola. Pero si Dios te tiene que llevar a la cruz para tener un encuentro contigo, Él lo va a hacer. Él no tiene límites para salvarte. Quizás las personas pensaron o podía pensar el ladrón, ya yo no tengo esperanza, yo estoy muriendo aquí por delincuente. Ya yo tengo una sentencia de muerte y no es por nada bueno. Ya yo no tengo esperanza y es moribundo que estoy aquí. Pero en sus últimos momentos de vida, en la parca ya de su existencia, este hombre encontró esperanza. Y la pregunta que yo me he hecho cuando estoy estudiando esto, porque este es un tema que realmente estaba preparando para tenerlo el último miércoles de este mes en la iglesia, pero como estuve estudiando en él, dije, este es el tema que voy a tener esta noche. Y lo que he pensado es que quizás en mi vida Dios ha permitido que yo llegue al lodo, que llegue a la desesperación. Y a través de estudiar esto, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene cuando yo estoy destruido, cuando estoy en depresión, cuando estoy en el lodo? Y yo me respondí de la siguiente manera. Es que no solamente yo estoy en el lodo. En el lodo hay personas que quizás no tienen conocimiento de Jesús. En el abismo de la vida, quizás el único contacto que una persona va a tener es conmigo. Y quizás Dios permita que yo llegue al abismo, porque ahí en el abismo, ahí en el sufrimiento, hay un ser humano que necesita salvación y Dios me va a utilizar para llevar salvación a esa persona. El milagro de la cruz no es solamente que Jesús murió por nosotros y a través de su sangre fuimos salvos, sino que en la cruz encontró esperanza un ladrón moribundo que ya lo había intentado todo sin sentido y sin razón. En la cruz crucificado, Dios pudo ver sentido también a su vida, a su existencia. Aun cuando pensó que el Padre lo había abandonado, se dio cuenta que el Padre estaba obrando aún para bien, aún en la cruz. Y aquel ladrón, de la única manera que iba a tener salvación era en la cruz. Así que esta noche, si nosotros estamos pasando por la cruz de la vida o por el momento difícil de nuestro ser, no nos preguntemos qué por qué, sino para qué. Quizá hay otro que esté pasando por la misma situación y nosotros solamente lo podamos entender porque estamos pasando por la situación. Ninguno de estas personas lo entendían, pero aquel ladrón que estaba crucificado sabía lo que Jesús estaba padeciendo. Y Jesús al igual sabía lo que ese ladrón estaba padeciendo. Y no solamente eso, Jesús sabía que había una necesidad en su corazón y que había luchado constantemente por salvarse. Porque esas palabras que este hombre dice, no lo dice una persona cualquiera, reconociendo que Jesús es Dios, reconociendo que había pecado como seres humanos y haciendo la petición más hermosa de la vida, que es a pedirle a Dios que nos salve. Así que esta noche, antes de concluir, yo quiero poner esta canción. Si Christopher me da la oportunidad, la voy a buscar ahora realmente. Es una música que realmente a través de la misma fue que pude llegar al tema, porque la canción me inspiró a tener este tema. La estoy buscando. Entonces, yo quiero que en este momento, al escuchar esta canción, nosotros podamos meditar en una persona que no tenía esperanza, en una persona que lo había perdido todo en su vida, que su familia se había alejado de él porque era el ladrón del barrio. Nadie quería hacer coro con él. Era aquella persona que estaba, seguramente hasta a su mamá la había robado ya y estaba tachado como un delincuente. Los padres le decían, no se junten con ese muchacho, un ladrón. Cítese que la Biblia ni su nombre menciona, el ladrón. Y quizás nosotros muchas veces nos han tachado también. Quizás no nos dicen, no nos dicen Camila, quizás no nos dicen Jadiel, quizás no nos dicen Alfredo, quizás no nos dicen Cristo, pues sino que dicen, ahí va el chimoso, ahí va el ladrón. Y este muchacho había padecido toda su vida de eso.
de que él era el ladrón, de que él, si había alguien que se iba a perder a ese, porque él merecía morir en la cruz, él sí merecía, porque era un ladrón. Pero Dios a ese ladrón también lo salvó. Y yo sé que yo en mi condición humana no soy perfecto y que muchas veces me han tachado. No te juntes con ese, porque no hay nada bueno en ese. Dios tiene esperanza para mí. Dios tiene esperanza para ti. No importa de qué te tachen a ti. Si Dios tiene que ir a la cruz y morir por ti, lo va a hacer. Incluso ya lo hizo. Y lo hizo por ti. Porque sabían que por más pronombre que te pongan por ahí, tú merecías la salvación. Así que medita en esto, en esta canción que pondré a continuación. Recordando su pasado con tanto dolor en la prisión, esperando su momento. Su verdadero nombre casi nadie escuchó, solo el ladrón le decían allí dentro. Ni siquiera puso resistencia cuando abrieron esa puerta y lo empezaron a golpear. Entendía que eso merecía por vivir aquella vida que jamás pudo cambiar, que hoy se iba a terminar. Y allí le esperaba aquella cruz, caminando a paso lento, lentamente iba muriendo. Y allí se apagaba toda luz, recordando los momentos que le hicieron vivir esto. Y allí se preguntaba otra vez: ¿acaso aún hay esperanza para mí? ¿Será que hay algo más o todo acaba aquí? Lleno de dolor y tanta desesperación, reconoció al que estaba a su lado, que llevaba puesta una corona especial y sin razón estaba allí crucificado. Recuerdo que había escuchado que podía hacer milagros y cambiar el corazón, que era el rey que tantos esperaron y simplemente con mirarlo se dio cuenta del amor en sus ojos de dolor. Y allí se encendía una luz que acababa con el miedo en el último momento. Y allí le gritó desde la cruz con su último aliento: cuando vengas en tu reino, Señor, tan solo acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: vas a estar conmigo en un lugar donde el dolor ya nunca más existirá.
mis palabras solo tienes que confiar que a personas como tú vine a salvar. Yo espero que en esta noche nosotros hayamos encontrado esperanza en Jesús y saber que Dios permite las cosas con un sentido. Siempre hay una razón, siempre hay un propósito. Dios está dispuesto a ir a la cruz por nosotros. Y aunque fuera por uno solo que Jesús fuera a la cruz, iba a ir. Que esta noche nosotros podamos entender de que no hay límites para Dios salvarnos. De que no hay momento ni lugar tan lejos que Dios no pueda ir por nosotros. Que si hasta hoy nos han tachado de alguna manera u otra, Dios no le interesa eso, sino Dios lo que le interesa lo que pueda hacer con nosotros. Dios permitió que aquel ladrón aún en la cruz, en la cúspide de su vida, encontrara salvación. Así Él también está dispuesto a salvar a nosotros esta noche. Que Dios le bendiga y que a través de Él podamos tener la salvación y encontrar esperanza y respuesta a cada una de nuestras dudas. Que Dios le bendiga y muchas gracias por estar con nosotros.